Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayra Díaz y esto es Geometría con Vectores. En este video vamos a mostrar cómo calcular la distancia de un punto a una recta en el espacio. Y esto con el objeto de evidenciar el poder de los vectorcitos, porque la fórmula destinada para este efecto es totalmente vectorial, es decir, no tiene un tratamiento cartesiano. Para ello, tenemos programada la siguiente agenda. Primero, vamos a presentar la fórmula de la distancia. Decíamos de un punto a una recta, pero en R3, o sea, en el espacio. Para enseguida mostrar cómo es que esta fórmula se obtiene a partir de una operación que ya hemos revisado en otros videos y que se denomina producto cruz. Por último, vamos a presentar, por supuesto, un ejemplo numérico para aterrizar las ideas. Así es que, si están ustedes listos, pues entonces comenzamos. Para hacer este cálculo, vamos a presentar el siguiente teorema. Este nos dice que habemos de considerar a L como una recta en R3, o sea, en el espacio, que contiene a un puntito P sub 0. Por supuesto, como ahora estamos en el espacio, en lugar de pares ordenados, tenemos ternas ordenadas, ¿de acuerdo? Y nos pide que consideremos al vector U como vector director de la recta L. De manera que nos dice cuál es la inclinación de la recta en el espacio, ¿sí? ¿Cuál es su orientación, mejor dicho? Así que, bueno, lo primero que hay que notar en este teorema es que, a diferencia del teorema correspondiente al cálculo de la distancia de un punto a una recta en el plano, en esta ocasión no metemos para nada al vector normal n a la recta. Ya veremos en breve por qué. Por lo pronto, solamente hay que tener presente que en este teorema no participa para nada un vector normal a la recta, ¿ok? Importantísimo. Y bueno, enseguida nos pide que consideremos a Q un puntito fijo que no pertenece a la recta, de manera que la distancia del punto fijo a la recta L, misma que se denota de este modo, se calcula a partir de este cociente, en donde en el numerador tenemos la magnitud del vector que produce U cruz Q menos P sub 0 y en el denominador tenemos simplemente la magnitud del vector director U. Muy bien, vamos a presentar ahora la correspondiente demostración y a investigar por qué esto es así. Cuando hablábamos en un video previo sobre el cálculo de la distancia de un punto a una recta en R2, asumíamos que tanto el punto como la recta yacían en un mismo plano, o sea, digamos en una pizarra como esta que vemos en la animación. Y decíamos, estábamos interesados en calcular el tamaño de este vectorcito, que resulta ser ortogonal a la recta y que tiene punto inicial en la recta y punto final en el punto que no pertenece a la misma. Porque este tamaño, el tamaño de este vector, es el que corresponde a la distancia que hay entre el punto y la recta, toda vez que estamos hablando de la distancia mínima. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a imaginar por un momento que ese puntito se sale de la pizarra y se dirige lentamente hacia nosotros. Así que si esto ocurre, si se le mira al punto de frente, seguiremos viendo una representación como cuando ésta estaba en la pizarra, ¿cierto? No obstante, si se le mira de perfil, es muy claro que la distancia del punto a la recta se habrá incrementado cada vez más conforme el punto se acerque a nosotros, ¿cierto?
dado que el vectorcito proyección ortogonal, que es este que habíamos dibujado por acá, vive en la pizarra, ya no nos sirve para calcular la distancia del punto a la recta en este contexto, porque observen que ahora se necesita, en todo caso, un vector que ya está fuera de la pizarra. Así es que la fórmula que emplea la proyección para el cálculo de la distancia de un punto a una recta en R2 no es para nada pertinente en este escenario. Así es que nos vemos obligados a echar mano de otras herramientas distintas a la de la proyección para poder hacer dicho cálculo. En otras palabras, aquí no podemos apoyarnos de la proyección porque recordemos que en la fórmula de la distancia de un punto a una recta en R2, lo que hacíamos era obtener a este vector que acabo de trazar a partir de la diferencia Q menos P sub 0. Y enseguida nosotros lo proyectábamos sobre otro vector, que es este que se ve en verde, y que es el vector normal a la recta, es decir, un vector ortogonal a la recta. Este vectorcito verde muy fácilmente podía deducirse a partir de el vector director de la recta en cuestión, ¿correcto? Bastaba simplemente con invertir los elementos del vector director y cambiarle al primero el signo para que nos quedara un vector normal a la recta. Y con eso era más que suficiente. No obstante, cuando trabajamos en el espacio, la cosa se complica porque, como podemos ver, el vector normal ya no es tan fácil de deducir, ¿cierto? O sea, ya no se trata nada más de invertir elementos y cambiar signos, como en el caso de R2, ¿se acuerdan? Así que, bueno, ante esta situación tenemos que valernos de otras armas para poder hacer nuestro cálculo. Pero no hay de qué preocuparse, si somos observadores, notaremos que con independencia de la posición del punto Q en el espacio, nosotros podremos trazar un triángulo rectángulo. Y dicho ángulo, que aquí vemos denotado por alfa, es invariante a la posición que cobre Q. ¿Correcto? Así es que ese triángulo rectángulo siempre existe y nos va a ayudar a obtener la distancia del punto Q a la recta, toda vez que su cateto opuesto es precisamente la distancia que deseamos calcular. De manera que, gracias a GeoGebra, ahora sabemos que lo que andamos buscando es el tamaño del cateto opuesto del triángulo rectángulo que acabamos de mostrar. Y para ello vamos a apoyarnos en el seno de teta, porque el seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y el cateto opuesto es la distancia precisamente del punto Q a la recta L. En tanto que la hipotenusa, pues es simplemente el tamaño del vector A, que se formó cuando hacíamos la resta de los puntos Q y P sub 0. Ahora bien, ¿quién es teta? Teta, pues es simplemente el ángulo que se forma entre los vectorcitos U y A, o sea, entre el vector director de la recta y el vector A que recién calculamos como esta diferencia. Así que, bueno, a partir de acá, si nosotros nos olvidamos un momento de esta parte y despejamos a la distancia,
tenemos que esta es igual al producto del seno de teta con la magnitud de A. Recordemos que una interpretación geométrica del producto cruz nos dice que el tamaño del vector A cruz B es igual a magnitud de A por magnitud de B por el seno de teta, siendo teta el ángulo que se forma entre A y B. Así es que como aquí aparece el seno de teta, tenemos que el seno de teta es igual a la magnitud del vector que arroja este producto cruz entre este producto de magnitudes, ¿cierto? Así que bueno, aquí el ángulo teta no se forma entre los vectores A y B, se forma entre los vectores U y A, y al sustituir pues al seno de teta por el respectivo cociente, tenemos que la distancia es el producto de este cociente por esta magnitud. ¿Correcto? Así es que, bueno, podemos eliminar y al final nos queda que la distancia de un punto Q a la recta L es el cociente de magnitudes que vimos en la diapositiva previa, como nosotros deseábamos demostrar, y con eso concluye la prueba del teorema. Bien, pues ha llegado el momento de practicar y para ello vamos a resolver este ejercicio que nos pide calcular la distancia entre este punto de R3 y la recta del espacio, cuya ecuación es esta que vemos por acá. Parece que alguien nos puso un 4 en este ejercicio porque la ecuación de la recta es muy similar a la simétrica cartesiana que ya presentábamos en un video previo de la serie, pero no está igualitita, ¿cierto? Así es que, bueno, nos están dando una pedacería a partir de la cual vamos a tener que identificar a la condenada recta del ejercicio. Pero bueno, no hay problema. En principio, hay que observar que aquí aparece esta igualdad y por lo tanto sabemos que cuando hacemos x menos 3 entre 2, obtendremos algún valor t. Y por la igualdad decíamos que cuando hacemos z menos 2 entre 3, vamos a obtener este mismo valor. Así que en el primer caso, tenemos que x menos 3 es igual a 2 veces t. Y en el segundo caso, que z menos 2 es igual a 3 veces t. O sea, hemos logrado describir tanto a x como a z en términos de t. Así es que hasta ahí vamos bien. ¿Qué hay de y? Bueno, si se fijan, tenemos que y es igual con 1. Por lo tanto, y menos 1 es igual a 0, o sea, lo mismo que 0 veces t. Así hemos logrado también describir a la y en términos de t. Es de esta forma como podemos concluir que
este vector es igual a este otro vector. Aquí abajo dice exactamente lo mismo que acá arriba. Fíjense, dice x menos 3 igual a 2t, y menos 1 igual a 0 veces t, y z menos 2 igual a 3 veces t. O sea, solamente se ha reescrito lo que decía en la línea previa, pero bajo el formato de los vectorcitos. ¿De acuerdo? Y pues bueno, de aquí nosotros podemos emplear álgebra de vectores y concluir que el punto x, y, z es igual a el punto 3,1, 2 más t veces un vector de dirección que es 2,0, 3. O sea, hemos hallado una ecuación vectorial de la recta. Significa pues que la recta pasa por este puntito y tiene a este vector director. Por fin nos enteramos de quién nos estaban hablando en principio en este ejercicio. Así que ahora que conocemos al vector director de esta recta en el espacio, vamos a calcular al vectorcito A, que recordemos es esta diferencia de puntitos. Sustituimos y enseguida hacemos álgebra de vectores y obtenemos este resultado. Hecho esto, nos queda calcular este producto cruz porque vamos a ocuparlo en el numerador de la fórmula del cálculo de la distancia de un punto a una recta en el espacio que acabamos de presentar en este video. Así es que recordemos, el producto cruz de vectores se puede calcular a través de un determinante en donde el primer renglón está constituido por los vectores directores I, J y K de los ejes coordenados X, Y y Z respectivamente. El segundo renglón compete a los elementos que constituyen al vector U y el tercer renglón a los elementos que constituyen al vectorcito A. De tal forma que al calcular este determinante, llegamos pues a este resultado. ¿Correcto? Muy bien, pues bueno, ahora sí, ya estamos enganchados, tenemos todo lo necesario y podemos usar nuestra formulita. En el numerador necesitamos la magnitud, ojo, del resultado arrojado por este producto cruz. En tanto que en el denominador necesitamos solamente la magnitud del vector director U, como estamos indicando en esta parte. Así que por la definición de magnitud de un vector, tenemos en el numerador la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 5 al cuadrado más 0 al cuadrado, o sea, 5. Y en el denominador tenemos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 al cuadrado, o sea, raíz de 13. Así que en este caso, esta es la distancia del punto Q a la recta del espacio que nos da este ejercicio. Es 5 entre raíz de 13. Espero que les haya quedado clara esta formulita, de dónde proviene y cómo se utiliza. Y pues bueno, los espero pues en el siguiente video de la serie Geometría con Vectores. Hasta pronto.